Escribir y leer en español con Verónica Vargas. Hola, mi nombre es Verónica Vargas y hoy vamos a ver el prefijo griego archi. Hoy vamos a ver el prefijo griego archi. Archi significa principal, gobierno, poder, mando, es decir, todo lo que tenga la idea de superioridad. Vamos a ver algunos significados particulares de archi y cómo se manifiesta en las palabras, porque no solamente se escribe como archi. Vamos a ver aquellos que tienen la idea de principal o más importante. Por ejemplo, archidiácono. Diácono es una palabra que significa sirviente originalmente. El archidiácono en la Iglesia Católica fue reemplazado con el tiempo por un vicario general, pero en la comunión anglicana esta nomenclatura de archidiácono todavía se usa para los auxiliares del obispo. Vamos con otra. Archiduque, el duque más importante o el duque principal. Así podemos encontrar también archidiócesis, archienemigo como el enemigo más importante o enemigo principal, archivo, archivo significa un conjunto de documentos importantes. Antes hablaba del edificio en donde residían los magistrados, pero hoy se refiere, ya ha perdido, digamos, el significado original, hoy se refiere a un conjunto ordenado de documentos. Vamos con otras palabras. Por ejemplo, la palabra arcángel está dentro de este listado porque arc es una derivación de archi, es lo mismo, igual significa superior o más importante, entonces sería el ángel más importante, eso es arcángel. Con esta misma idea de arc, que acá se escribe con C, también hay palabras en español que nosotros usamos derivadas de archi, que son, por ejemplo, arquitecto, ya esto se escribe con Q, pero es la misma idea. Arquitecto, archi, que significa principal, y tecto, que es tectón, viene de tectón, significa obra. Entonces, el arquitecto originalmente era un albañil mayor y un jefe de obras, es decir, el jefe de una construcción. Eso es un arquitecto. El principal de la obra, ¿sí? El jefe de la obra, eso sería arquitecto. Arquisinagogo el arquisinagogo es el principal de la sinagoga, es decir, el jefe o presidente de la sinagoga. Sinagogas, más allá de lo que se piense como edificio, en realidad eran reuniones no oficiales que luego se aplicaron a las asambleas de los judíos. Vamos con otra palabra que está relacionada con esta idea de principal o más importante, que es arquitrabe. Arqui significa principal o más importante y trabe es una viga. O sea, es un bloque horizontal, ¿sí?, que se ponía sobre las columnas de los antiguos templos griegos y romanos. Sobre esa columna pasaban los demás elementos de construcción. Entonces la viga maestra o la viga más importante en temas de arquitectura. Eso es un arquitrabe. La otra palabra, arquetipo,
Bueno, arquetipo, este tipo significa modelo. Entonces un arquetipo es un modelo principal. Siempre que se hable de arquetipo estamos hablando de algo que se toma como modelo. En griego, arquetipo es sinónimo de prototipo. Es lo mismo. Archi en realidad es un lexema, es decir, es una raíz con significado propio. Ahora vamos a ver los otros significados de archi, pero ya no como prefijo, sino que al final de la palabra, como sufijo, y el significado es el mismo. Siempre habla del poder, el mando o la superioridad. Ahora vamos a ir principalmente a ver palabras en las que significa directamente gobierno o poder. Vamos a ver entonces. Relacionadas estas palabras a gobierno. Poder o mando. Y como dije, ahora esta palabra archi va a estar al final, pero no en su forma original de archi, sino como arquía. Vamos a ver. Misarquía misarquía. Esto de misos significa odio. Entonces, la misarquía es el odio al poder. Archi, sí, acá se forma la estructura que estamos viendo. Monarquía vamos a separar ¿sí? Mono significa uno, o sea, el gobierno de uno solo, a los reyes. Esos son las monarquías. Vamos con otro. Oligarquía oligo significa pocos. Entonces es el gobierno de unos pocos. Sinarquía en donde sin significa junto, pero en el conjunto de la palabra significaría gobierno de varios. Vamos con otras. Por ejemplo, anarquía. Si recuerdas, en otro video yo había explicado que este an es un prefijo que significa sin y es negativo, entonces sería sin gobierno. Cuando hay anarquía hay acefalía, es decir, no hay un gobernante o hay un desorden total. En lo que sea, en el sentido que sea, hay un desorden total porque no hay gobierno. Autarquía auto es por sí mismo. Entonces sería el bastarse a sí mismo, el gobierno por sí mismo. Cuando uno es autárquico, uno se manda a sí mismo. Estas serían entonces las dos ideas principales o más grandes que tiene archi, que como has visto se manifiesta de distintas maneras, como archi, como arc con C y como arc con Q, y como arquía. Es todo lo mismo. Cuando veas esto en alguna palabra te vas a dar cuenta enseguida de que está relacionada a la idea del poder o del mando. Bien, yo te dejo entonces y en otro video ya nos vemos con otro prefijo.